ya se ha terminado de predicar la primera carta de Timoteo. Ahora, junto con nuestros hermanos de Pueblo Libre, vamos a comenzar a predicar acerca de la segunda carta de Pablo a Timoteo. ¿Ya? Y hoy vamos a ver una introducción acerca del mensaje. ¿Ya? Por eso vamos a tocar los primeros 2 versículos, que es la salutación de Pablo a Timoteo. ¿Ya? Los versículos del pasaje del capítulo 4 nos van a ayudar a entender un panorama general, ¿ya?, de esta segunda carta también. Bien, como una breve introducción, les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han recibido una carta de despedida de algún familiar, de algún amigo? Yo sé que para ahora ya los que cumplen pues 25, 30, hemos sido de la generación de las cartas a mano, todavía. Pero ahora ya todo es full virtual, todo es mensajería instantánea, internet, WhatsApp, todo tipo de chats y apps para celular, ¿verdad? Pero lastimosamente, pues la tecnología, como nos ha facilitado esa comunicación, también ha hecho que se desaproveche lo hermoso de la forma que es de dedicar una carta. Y claro, ¿no?, las cartas incluso pueden seguir funcionando, escritas cuando se trata ya de lugares remotos y lejanos también, ¿no? Pero ahora, como el internet pues abarca en el mundo vía satelital, entonces ahí también más se promueve lo del internet. Pero qué hermoso es dedicar una carta a un ser amado, y aún más conmueve una carta de despedida, ¿ya? Y una de las características de las cartas es que esas cartas no solamente transmiten un mensaje hacia una persona o destinatarios, sino que estas cartas llegan a ser registros históricos y fuentes que corroboran acerca de una persona. Nosotros podemos leer acerca del apóstol Pablo y de sus viajes misioneros a través del escrito de Lucas, del libro de los Hechos. Pero vemos acerca de la personalidad aún más del apóstol Pablo, de su trabajo eclesial, a través de sus epístolas o cartas. Recordemos que cuando la Biblia nos habla del apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, termina con su primera prisión, que es su arresto domiciliario, ¿verdad? Y hasta ahí nos deja la carta. Sin embargo, ahí no terminó la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo de ahí fue liberado, viajó a algunos lugares y después tuvo un segundo arresto, ¿ya? En pocas palabras, fue arrestado 2 veces en Roma, ¿ya? En este segundo arresto y prisión no aparece en la Biblia, pero esto se conoce que ocurrió en el año 66 después de Cristo, ¿ya? Y ya Pablo, sabiendo que su tiempo está cercano, que su tiempo ya acababa, entonces él, guiado por el Señor también, escribe esta segunda carta de Pablo a su discípulo y el joven pastor Timoteo, ¿ya? Esta es una carta dedicada de un padre espiritual a su hijo espiritual. Y si alguno de nosotros tiene problemas para quizá entender o leer un poco esta segunda carta de Timoteo, algunos quizá que comienzan a leerla se les hace un poco difícil, yo les recomiendo que traten de leerla como tal, como lo que es en su esencia, una carta de despedida de un padre hacia su hijo en la fe. De esa manera se les va a hacer un poco más sencillo, ¿no?, que ir de frente y tratar de sacar pues no por todos las enseñanzas, las verdades y muchas cosas más, ¿no?, que puede hacerse poco a poco. Por eso yo voy a proceder ahorita a leerles de forma resumida y parafraseada, claro, toda la carta de segunda de Timoteo. Va a ser breve. Recuerden que la carta tiene 3 partes: su saludo, su cuerpo o desarrollo de la carta y la despedida. Son esas 3 partes en las que se hace una carta. Y toda la segunda carta de Timoteo está dividida en 4 capítulos nada más. Tiene 4 capítulos, ¿ya? Y yo les quiero leer esta carta, lo he parafraseado, lo he resumido,
para que podamos entenderla generalmente, como de un padre que escribe hacia su hijo despidiéndose. Dice así en el saludo: soy un trabajador de Dios y tú eres mi hijo amado. Pongámonos en esa posición. Pasa ahora el desarrollo de la carta a decir: primero, hijo, hija, estoy agradecido con Dios como lo fueron mis padres, y siempre que oro te recuerdo con mucha alegría a ti y a tu familia. Sé que eres tímido, pero que no te dé vergüenza, y te pido que te acerques al Señor para que seas valiente con su poder. Te cuento que ser un buen trabajador de Dios tiene su costo, pues muchos se han alejado de mí, pero otros amigos me han buscado, me han animado y me han ayudado mucho. Segundo, hijo, yo quiero que te esfuerces mucho como un soldado dedicado, que corras bien en esta vida como un atleta disciplinado, que seas paciente como un buen labrador que trabaja en su campo. No te olvides, sino acuérdate siempre de Dios, que es fiel y no niega lo que dice y promete. Evita las peleas, las malas conversaciones con las personas a tu alrededor, teniendo siempre presente de que Dios conoce a los que son de Él. Compórtate como santo de Dios que eres. Huye de las tentaciones y sigue fielmente las cosas que sean justas, que traigan fe, amor y paz. Tercero, hijo, ¿tienes curiosidad por el futuro? Déjame decirte dos cosas. Te hablaré acerca del problema y de lo que debes de hacer. Primero, crecerá mucho el egoísmo en el futuro. La gente se volverá muy avariciosa, ya no respetarán lo que digan sus padres, se volverán ingratos, olvidando lo bueno que les dieron. No podrás confiar en ellos porque serán traicioneros. No tendrán piedad de ellos. Hablarán mal de ti y de muchos otros a tus espaldas. Odiarán lo bueno amando más este mundo que a Dios. Aunque algunos parezcan buenos, verás que no se comportarán así. Por eso, segundo, te aconsejo que no te juntes con ellos y evites tener ese carácter. Pero los que son cristianos como tú seguirán las enseñanzas de Jesús, seguirán su plan y su fe. Aunque pases problemas, te pido que no mires a otros, sino que mires de quién has aprendido. Porque desde que eras pequeño, tu madre y tu abuela te enseñaron la palabra de Dios para que aprendas y te corrijas hasta que llegues a estar preparado para hacer todo lo bueno. Cuarto, por último, quiero darte un encargo, que siempre prediques la palabra de Dios en todo momento. Guarda la sana enseñanza, porque mucha gente escogerá escuchar lo que les gusta solamente, y habrá gente que se aproveche de ellos con sus malos deseos. Pero tú tienes que soportar estas aflicciones y como evangelista cumplir tu servicio a Dios. Te mando estas cosas porque mi tiempo ya está cercano, mi partida ya está pronta y no nos veremos más. Pero te digo que desde el comienzo hasta el final de mi carrera he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Solo me espera la recompensa como una corona que el Señor Jesús me dará en su venida. Trata de venir pronto a visitarme, porque uno me ha dejado por sus intereses en el mundo, otros están ocupados trabajando en otros lugares y solo uno se ha quedado conmigo. Por eso te pido también que me ayudes, que cuando vengas me traigas mis libros y mis pergaminos. Te cuento que hay un carcelero que me trata mal y que Dios se encargará de pagarle conforme a cómo me trata. Cuando tuve que dar testimonio en mi juicio de defensa, todos me abandonaron. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para terminar mi labor y que todos escucharan de Él. Despedida. Mando saludos a mis colaboradores, a la casa de aquel que me confortó y no se avergonzó de que yo estuviera preso. Hay hermanos también que te mandan saludos desde aquí. Que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Amén. Hermanos, hasta aquí
hemos resumido de manera simple segunda de Timoteo. Es una carta de despedida. Pero también, como es de despedida, tiene instrucciones a este discípulo que asumirá el liderazgo del ministerio y que tendrá que ayudar a otros hermanos. Por eso ahora vamos a pasar, hermanos, al desarrollo del tema. Y vamos a ver los primeros 2 versículos de segunda de Timoteo, capítulo 1. Nos dice así: yo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y según la promesa de la vida, que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, que tengas gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué hay que considerar en este primer punto, hermanos? Es que nosotros somos llamados conforme a la promesa de Dios. Y eso es lo que vamos a ver. Y vamos a dividirlo en 2 partecitas. Primero vamos a ver nuestro llamado y nuestro servicio. Pablo, hermanos, en estas primeras palabras, está hablando y comunicando que él no se llamó a sí mismo apóstol, que él no se autoproclamó o que la iglesia vino y lo nombró apóstol para su ministerio, ¿no? El versículo 1 comienza diciendo: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, no por la mía. ¿Cuántos de nosotros hemos escogido ser cristianos o servir a Dios por voluntad nuestra? No. Ha sido el Señor que nos ha tenido que convencer de pecado, que abrir nuestros ojos, nuestra conciencia a su verdad mediante el Evangelio para rendir nuestra voluntad ante Él. Sin la acción de la gracia de Dios no podríamos acercarnos a Él. Es por eso que el apóstol Pablo recibió su llamado, fue llamado por Cristo mismo, por el Cristo resucitado. La palabra apóstol significa enviado, alguien que es enviado con una misión especial. Es por eso que el Señor Jesucristo tuvo 12 apóstoles, no tuvo más. Si hay alguien que se dice ser apóstol en el siglo XXI, pues está fuera del contexto, fuera del lugar. Un apóstol, hermanos, es enviado para una misión especial. Y los apóstoles que Cristo escogió pusieron ese fundamento en la iglesia. ¿Cuál es? La doctrina, la revelación del Señor. Lo que fue hecho a través de los profetas en el Antiguo Testamento fue hecho a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y se completó la palabra. Ya no hay más. Ahora, Pablo fue llamado directamente por Cristo. Recibió conforme a su apostolado los dones milagrosos que todo apóstol hacía, como señal de que era escogido de Dios. Y también pues vio al Cristo resucitado y enseñaba la doctrina del Señor. De manera simple podemos decir esto acerca del apostolado. Pablo es claro en estas palabras y esto tiene que ser entendible para nosotros hoy. Pablo dice: yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Primero, yo soy de Cristo. Yo pertenezco a Cristo, porque Él me escogió. Esa es una gran verdad. El que me llamó fue Dios. Fui llamado ¿para qué? Para vivir la buena vida. Ya hemos cantado, ¿cómo se dice? Hemos sido llamados para servir. Pablo durante su vida y su conversión hasta el final de su vida vivió una vida de ejemplo y de servicio cristiano, predicando, instando y exhortando a la iglesia. Y así como Pablo servía al Señor, todos nosotros tenemos una labor que Dios nos ha dado. Claro, ya no hay esto de los apóstoles ni profetas, ya no. Pero Dios nos ha llamado a una determinada labor. ¿Ya? Juan capítulo 15, versículo 16, el Señor Jesucristo les dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Hemos sido escogidos por Dios para llevar fruto.
para que a través de las obras que vienen de la fe pueda ser glorificado su nombre y que podamos seguir teniendo confianza y orando en Él para que su plan se lleve a cabo. La pregunta es, ¿cómo estoy sirviendo a Dios en mi hogar conforme a mi llamado? Porque recuerden, esto no solamente es para el discípulo Timoteo en la iglesia, esto es para todos los cristianos, para los padres en el hogar, para los trabajadores en su lugar de trabajo y en donde estemos. ¿Estoy sirviendo en mi hogar conforme a mi llamado? ¿Mi familia conoce los fundamentos de la fe cristiana? ¿Sirvo a Dios en mi trabajo? ¿De qué manera servimos a Dios en el trabajo? Tratando de evangelizar a la gente en el trabajo, no solamente eso, sino no sirviendo al ojo, con buen ánimo, con transparencia, no cuando me vigile el jefe, sino para el Señor. ¿Verdad? Esto es lo que manda. Dando testimonio de una vida justa y santa. Eso es lo que el Señor pide. Porque va a haber tentaciones tanto en la casa como en el trabajo. Pues. ¿Cómo sirvo en mi iglesia local? ¿Ejercito los dones espirituales que Dios me ha dado a favor del ministerio de Dios? Sea en el servicio, sea en la enseñanza como maestro o en el pastorado. ¿Cómo estoy sirviendo al Señor? ¿Estoy cumpliendo con mi llamado? Es algo que hay que meditar. Y esta segunda parte, para cerrar este primer punto, tenemos que tener conciencia acerca de nuestra labor que descansa en su promesa. Porque así nos habla el texto bíblico. Nos dice estos primeros versículos, nos ha dicho, yo apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Entonces su apostolado tiene que ver con según la promesa de la vida. O sea, no son cosas apartadas, todo está unido. Si Dios te ha llamado y tienes un trabajo que hacer, tú no trabajas en incertidumbre. Tú trabajas confiando que hay una esperanza segura y viva en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, la labor del cristiano siempre va a ir en sintonía con el mensaje que comparta. Esa es la promesa de vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Un nuevo comienzo, el perdón de pecados, salvación eterna. Eso nos habla. Si hay una vida que Dios promete y asegura, debemos de creerla firmemente. Y tenemos que comprometernos a cumplirla. Fue por esta promesa que Cristo murió cruelmente en la cruz. Él menospreció la aflicción y el oprobio con tal de morir y traer el fruto de la vida para todos nosotros. Eso está en los pasajes del Evangelio de Juan. ¿No? Y él lo grafica como una mujer que sufre dolores de parto. Ustedes saben que el dolor de parto es horrible. Y así lo asemejaba al dolor de la cruz, ¿no? Una aflicción pues muy grande. Pero cuando ya nace el bebé, la mamá se olvida de todo el dolor que ha pasado porque se llena de gran gozo a ver que su hijo ha nacido, ¿verdad? Y lo tiene en sus brazos. De igual manera, el Señor Jesucristo dejó atrás toda esa aflicción en su resurrección para vernos andar en vida. Fue por esta promesa que Cristo murió cruelmente en la cruz. Esta promesa de vida. Fue por esta misma promesa que los apóstoles y los santos del primer siglo sufrieron la persecución y no negaron su fe. Fue por esta misma promesa que los padres de la iglesia de los primeros siglos ministraron fielmente a la iglesia y defendieron su fe en contra de las herejías y los hostigamientos también por parte del Imperio Romano. Esta promesa fue la que animó y fortaleció las manos temblorosas y afirmó las rodillas de los reformadores ante el poder del papado en el siglo XVI, donde estaba prohibido siquiera tener un texto de la Biblia o interpretarla de manera personal y fiel a la Biblia. Fue esta promesa que los ayudó a levantarse y comunicar esas buenas nuevas, unas veces huyendo, buscando refugio, otras veces viajando como misioneros a todas partes del mundo. ¿Para qué? Para que la gente volviese a vivir conforme a la sana doctrina. Lo recurrente que notamos en la carta
de esta segunda carta de Pablo a Timoteo es que comienza agradeciendo a los hermanos y agradece a Timoteo, pero también llama la atención de aquellos hermanos que no estuvieron a su lado cuando él le vino el juicio, ¿no? En esta segunda parte tuvo su juicio y no tenía ningún hermano con él. Pablo dice en 2 Timoteo 4:16, todos me abandonaron. ¿Qué podemos decir acerca de esto? ¿Pablo no tendría que quejarse porque es apóstol y él solito es? ¿Estará bien eso? Y tenemos que aprender del apóstol Pablo. Hermano, ¿te sientes solo? ¿Te sientes acongojado, abandonado? Es como si estuvieras, no estás en una prisión física, pero es como si estuvieras en una situación que te aprisiona en el día de hoy. Tienes que ver lo que vio el apóstol Pablo en ese momento, que aunque todos lo abandonaron, el versículo 17 dice, pero el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas. De manera que él no se ensañó con los hermanos, sino que al contrario, comenzó a mirar a quien tenía que mirar, primeramente, al Señor. Que el Señor siempre estaba con él, que no le quitara ese demérito al Señor. Y no solo eso, no es solamente sentir o pensar que el Señor está conmigo, sino fortalecerte en Él. Por eso dice, el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas. No es que el Señor está contigo y no hace nada. No es un pensamiento positivo, no es una manera diferente. Es la obra espiritual del Señor fortaleciendo tu alma ante la adversidad que estás luchando. Pablo estaba solo ante el juicio romano. ¿Cómo podía Pablo superar la crisis de la prisión y sabiendo también que él ya iba a ser martirizado? ¿Cómo afrontar eso? Es difícil, ¿no? Y hemos leído que lo trataban mal a Pablo en la prisión. Entonces imagínate, el maltrato, la prisión y el juicio, ¿no? de condenación. Si no es con la fuerza del Señor, nos derrumbaremos totalmente. Mucha gente ante esas situaciones se quitan la vida. Lo hizo Hitler y lo hicieron muchos otros. Pero notamos aquí la clave de la victoria de Pablo. El Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas. Y a lo largo de la Escritura, no solo Pablo, sino muchas personas de fe experimentaron esto mismo. Y el Señor nos invita a experimentar esto cuando no tenemos fuerzas, cuando desfallecemos, cuando no sabemos qué hacer, y el problema nos abruma. Incluso no hay ni siquiera un hermano me responde el teléfono. Porque podemos fallar, claro que sí, ¿no? Y hay que pedir disculpas también, ¿no? Y hay que estar atento, ¿no? Esto es lo mismo que dijo David cuando cruzaba el valle de sombra y de muerte. Salmo 23, ¿verdad? Aunque esté en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, ánimo. Ahí está. El mismo Señor en el Antiguo Testamento. Y el mismo Señor Jesucristo también pasó esto. Juan capítulo 16, versículo 32. Dice el Señor, he aquí la hora viene y ya ha venido, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El Señor sabía que sus discípulos iban a abandonar, iban a correr ahí a la primera. Pero Él se mantuvo firme. El Padre está conmigo. Entonces, hermanos, que podamos cumplir fielmente nuestra labor, pero descansando en esta promesa segura, en la promesa de vida en Cristo, y que si estamos en Cristo, el Padre está con nosotros. Él nos promete fortalecernos. Pablo estaba encargado de que Timoteo no se debilitara al mirar a su alrededor, porque Pablo sabía cómo era Timoteo, y sabe también cómo es el corazón de las personas cuando no nos salen nuestros planes como queremos. Esta semana quiero estar bien con mi familia, que queremos andar de la palabra, pero algo pasa que nos descuadran los planes.
una situación ocurre que nos hace aflorar nuestras heridas y el viejo hombre. Es por eso que Pablo le habla esto a Timoteo. Pablo lleva a Timoteo diciéndole que aunque encuentres trabas, baches por el camino, confíe en la poderosa obra del Señor que lleva a sus escogidos al perfecto cumplimiento de su plan. Su plan es infalible, Él no falla, confía en Él, descansa en Él, en su buena palabra. Si Dios está contigo, su fidelidad te acompañará, su amor te llenará, su consuelo te vendará y su poder te levantará para que hagas su obra. Como segundo punto de este sermón, entendiendo ahora esto, ¿qué tengo que hacer? Tomar la posta y seguir adelante, continuar la labor. Versículos del 6 al 8 del capítulo 4 de Timoteo. Yo ya estoy a punto de ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, Pablo estaba a punto de dejar este mundo y la preocupación es quién continuará. Tú estás cuidando tu hogar, pero si algo te pasa, ¿quién continuará cuidando el hogar? Si eres jefe en tu trabajo y estás haciendo planes, estás desarrollando un proyecto y algo te pasa, ¿quién va a continuar el proyecto? O si no, todo el plan se cae, la empresa sufre pérdidas. ¿Has preparado a alguien que esté ahí como suplente, alguien que esté preparado junto contigo para que te suple en esos momentos? Es algo que hay que pensar. Y Pablo pensó esto porque ya su tiempo estaba cerca. Y cuando Pablo escoge a Timoteo para ponerlo en el liderazgo, muchos pues mirarían a Timoteo y dirían, Timoteo no es apto, por muchas razones. Por su edad, 35 años, 40 años, es joven. ¿Qué va a hacer? Es tímido, es retraído, es tímido. ¿Cómo? Encima su estado de salud está regular. ¿Cómo va a desempeñar la labor de predicación, del ministerio, del evangelismo, estando con esa salud y los problemas del estómago? Pero a pesar de eso, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia de Dios. Esa es su recomendación. Quizá yo ya no esté para animar a mi hermano. Yo ya no esté quizá para predicarle, aconsejarle, o incluso llegue a encontrarse solo, como Pablo en esa prisión. Es por eso que tienes que esforzarte en la gracia. Si quieres seguir y tomar la posta en la labor del ministerio, esfuérzate en la gracia. Si quieres seguir sacando adelante a tu familia, esfuérzate en la gracia. Si el trabajo es muy pesado, tienes que lidiar con problemas de casa y encima en el trabajo, esfuérzate en la gracia, no en tus fuerzas. Porque como ya sabes, tus fuerzas te traicionan, te fallan, son insuficientes. Eres llamado, todos, Timoteo, todos nosotros somos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Sin temor, sin miedo, con valentía. ¿Cuánto queremos eso? Pero ¿cómo podemos hacerlo? Y es por eso que en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, estamos viendo un panorama general, por eso toco esta parte, 2 de Timoteo 2, del 4 al 6, le habla Pablo a Timoteo diciéndole, Timoteo, tú esfuérzate en la gracia como un soldado dedicado a cumplir su misión. Esfuérzate en correr como un atleta disciplinado en su carrera y como un labrador que espera con paciencia los frutos del campo. Esfuérzate en esa gracia y pelea la buena batalla en esto. El mismo tramo que recorrió el apóstol Pablo en su fe
lo recorremos todos los cristianos. Todos tenemos que librar esta buena batalla. Como soldados dedicados a nuestra misión, el soldado se dedica y se enfoca en su misión. La pregunta para nosotros es, ¿estamos más entretenidos en las cosas de la vida, en la farándula, en la moda, en los chismes o novedades, que descuidamos nuestros deberes para con el Señor, en nuestra familia, en nuestro trabajo? Meditemos. Siendo un atleta disciplinado, que tiene que correr la buena carrera, ¿tienes cuidado de portarte justamente delante de los demás y sin usar métodos indebidos? Ustedes saben que cuando un corredor ¿no? está compitiendo, tiene que seguir su riel, tiene que seguir su tramo. Y uno podría pensar, yo llego más rápido a la meta cortando por la mitad. Y eso es ilegal, ¿verdad? Entonces, en nuestra vida de fe, ¿estamos tratando de vivir correctamente, justamente, o queremos el atajo? ¿O queremos, mediante trucos o jugadas indebidas, pues, obtener más plata, obtener quizá más fama, ¿no? O hacer muchas cosas que el Señor no aprueba? Por eso la pregunta también es, ¿tienes cuidado de guardar y de cumplir las enseñanzas bíblicas para ponerlas en práctica? La palabra de Dios es nuestra regla, nuestra norma de fe, de conducta, de cómo tenemos que conducirnos. ¿O me estoy desviando? Y si me estoy desviando y no sigo la palabra del Señor, es porque estoy siguiendo mis propias rutas, mis propias enseñanzas ajenas a la Biblia. Hay que tener mucho ojo con eso. Y por último, como un labrador que espera con paciencia los frutos de su labor. La obra del Señor, hermanos, no crece de la noche a la mañana. Hay veces tarda y tarda tiempo. Así como cuando tarda cierta fruta, el mango, el plátano, la manzana o la papa. Cada uno tiene su temporada de crecimiento, de germinación. Se necesita de mucha paciencia. Y Pablo, durante todos esos años, hasta el final de su carrera, que ya estaba cerca, Pablo había invertido fuerza, dinero, tiempo, lágrimas, conocimiento en criar a Timoteo en la fe. ¿De qué manera estoy invirtiendo estas cosas en mi familia, en los futuros discípulos del Señor? En nuestros hermanos en la fe, para que crezcan en la fe junto con nosotros. Todo esto es inversión. El Señor nos manda a crecer en la gracia, en el conocimiento de Dios, hasta llegar a ser un varón perfecto, dice, ¿no? O sea, apuntando hasta el día de la venida del Señor. Por eso, hermanos, vemos el sacrificio y la obra de Pablo en cuanto a Timoteo y a las demás iglesias. Tenemos que procurar quiénes de nuestra familia o en nuestra congregación están creciendo. Si vemos que están creciendo en la fe algunos, ayudarles, prestarles atención. Y algunos que están descuidándose, prestar mucho más atención todavía. Para que no se enfríen o no se desvíen o no se alejen del Señor. Todo eso es dedicación, es esfuerzo, es paciencia. Su carácter de nuestros hermanos y de nuestra familia no va a cambiar de la noche a la mañana. Tiene que ser una obra constante y diligente. Si nos comprometemos con la labor de Dios y continuamos orando pacientemente, Dios hará crecer a nuestros hermanos, a nuestra familia, y veremos sus frutos. Al final, hermanos, toda esta labor en el Señor traerá su recompensa. El versículo 8 de 2 de Timoteo, capítulo 4, nos dice, Pablo dice, ¿no? Hasta el día en que el Señor Jesucristo me ponga la corona. Eso es lo que dice, ¿no? Me está reservada, versículo 8, por lo demás me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor juez justo, no solo a mí, sino que a todos los que aman su venida. Pablo, es como si Pablo estuviese ya proyectándose en su mente y diciendo, ¿cómo será pues un escenario en donde todos los santos estarán delante del Señor y cada uno va a recibir su alabanza de parte del Señor, su corona,
puesta sobre sus cabezas por su gran labor. Y esto lo hace porque aunque Pablo iba a ser martirizado, juzgado, ¿no?, y condenado injustamente en esta vida, él iba a ser justamente juzgado y premiado en la venidera. Por eso no se aferraba tanto ni se hacía problema en el juicio que ya venía. Él miraba con esperanza el futuro, confiado en esa promesa de vida. Y quizá cuando leamos esta partecita, a muchos comiencen a preocuparse por la corona. Muchos quizá comenzarán a preocuparse y decir, ¿y si no recibo una corona? ¿Cómo será mi corona? ¿Grande, pequeña, me caberá? ¿El Señor estará triste, amargo ese día conmigo? ¿Me mirará de reojo así? ¿Cómo será cuando pase por mi lado llevando las coronas? ¿Cuánto debo de hacer para que mi corona brille más que otros, o sea, más grande, más vistoso? Quizás muchos se preguntan eso. Por eso, hermanos, no veamos eso. Lo que el cristiano tiene que ver es que tenemos que ocuparnos en servir y glorificar a nuestro Señor. Y ya descansaremos en el hecho de que Dios se ocupará de nuestra corona. Él ya sabe. Por eso, hermanos, la vida del apóstol Pablo no termina con el martirio meramente. Porque en unos meses más, en el año 68, Pablo es sentenciado, condenado por el emperador Nerón y muere decapitado. Pero no terminó ahí. Termina con lo que Pablo dice: la corona de justicia al final, el cual me dará el Señor juez justo en su venida, a mí y a todos los que le esperan. Ese es el final, un final de triunfo. Y aunque en esos tiempos Nerón se suicidó un poquito nomás de ahí, Nerón se suicida, muere, y termina el regimiento de Nerón y sus planes egoístas, el plan de Dios continúa en marcha, sin Pablo, porque la palabra es del Señor, la iglesia es del Señor, no es de una persona. Por eso, como sin Pablo, la palabra de Dios sigue confortando, animando y guiando a las iglesias a crecer. Hermanos, acompáñenme a orar. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra y especialmente en esta carta de despedida del apóstol Pablo al joven discípulo Timoteo. Tú nos hablas también a través de tu palabra a nuestros corazones, a nuestras mentes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a responder a nuestro llamado y ayúdanos a continuar la labor animados y fortalecidos en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.